Vamos a viajar a un lugar y a un momento muy concretos. París, a principios del siglo XX. Una ciudad eléctrica, una ciudad completamente obsesionada con el futuro y con la idea de progreso. Por todas partes se veía, se sentía, la expansión, la tecnología, pero ¿qué pasaba? Pues que a la sombra de la Torre Eiffel, que era el gran símbolo de todo este avance, en los teatros y en las salas de conciertos se estaba librando una batalla. Una batalla tremenda, aunque silenciosa, sobre una cuestión que lo iba a cambiar todo. La pregunta era, ¿a qué sonaba el futuro? ¿Cuál tenía que ser la banda sonora de ese nuevo siglo que acababa de empezar? Y bueno, esta pregunta, que parece sencilla, desató un debate, pero un debate apasionadísimo que partió en dos el mundo del arte en París. Vale, la primera respuesta, y la que más fuerza tenía, era bastante directa. El progreso tenía que sonar a expansión sin límites. Así de simple. La música debía ser un espejo del crecimiento industrial del poder imperial de Francia. Y ojo que cuando hablamos de expansión es que era algo literal, ¿eh? Miremos este número, 1000. Ni más ni menos que 1000 cantantes y músicos anunciados para un único festival en 1909. Es que el público ya no quería solo música, lo que buscaba era un espectáculo, algo que le abrumara por su escala, por pura potencia sonora. De hecho, hay una cita del poeta Paul Valéry que lo clava. Decía que la gran música jugaba con las profundidades de la vida, al igual que nuestras máquinas. Es que es perfecto. La orquesta moderna, con ese tamaño descomunal, no era solo música, no. Era el equivalente artístico de una máquina industrial potentísima. Era literalmente el sonido del poder. Pero esta expansión no se quedaba solo en el tamaño, ¿qué va? También cruzaba fronteras. Para muchos, progresar era asimilar lo que ellos consideraban sonidos exóticos que venían de las colonias. Compositores como Debussy, por ejemplo, se quedaron fascinados con la música de Java o de Vietnam que escucharon en las exposiciones universales. Y claro, empezaron a meter escalas y timbres totalmente nuevos en la música occidental. Claro, no todo el mundo estaba de acuerdo con esta expansión sin control, ni mucho menos. De hecho, lo que provocó fue una reacción de ansiedad, casi un pánico moral. Empezó a extenderse un miedo terrible a la decadencia de la nación, y ese miedo se coló de lleno en los teatros. Y aquí aparece la palabra clave: degeneración. Fijaos, es un término que venía de la psiquiatría, pero que de repente se empezó a usar para hablar de arte. La idea, en resumen, era que la vida moderna, con tanto estrés y tanto exceso, estaba creando un arte enfermo. Y este miedo no era una tontería, ¿eh? Tenía una base muy real. La natalidad en Francia estaba cayendo en picado, mientras que en Alemania, su gran rival, no paraba de subir. Había un pánico real al declive. Así que, ¿qué pasó? Pues que los críticos musicales se pusieron casi la bata de médico. De repente la música se dividía en dos, la sana y la enfermiza. La música sana era lo de siempre, lo tradicional, lo que no daba sorpresas, las canciones populares, Mozart. En cambio, la música enfermiza era todo aquello que sonara demasiado complejo, ambiguo o extranjero. Ahí metían a Wagner y, por supuesto, a Debussy. Y el blanco de casi todos los ataques fue, sin duda, la ópera de Debussy, Payas et Mélisande. Solo hay que ver estas escenografías, tan oscuras, tan oníricas. Los críticos se despacharon a gusto. La llamaron dañina, sin vida, una forma de disolución que llevaba dentro los gérmenes de la decadencia y la muerte. Casi nada. O sea, la música se había convertido en un peligro para la salud pública de la nación. Bueno, y todo este conflicto nos lleva al núcleo del debate. Porque aquí es donde dos grandes instituciones musicales, que eran rivales a muerte, propusieron dos modelos de progreso que no podían ser más distintos. Y aquí está la clave de todo el asunto. ¿Cómo se avanza en el arte? Para el Conservatorio de París, que era la institución oficial, el progreso era una línea recta. Una evolución, pasito a pasito, desde el pasado más reciente. Pero para su gran competidor, la Schola Cantorum, el progreso era una espiral. La idea era que había que retroceder a un pasado muy lejano para coger carrerilla y desde ahí saltar hacia el futuro. Empecemos con el modelo de la línea. Esta era la visión oficial, la republicana. El progreso tenía que ser algo prudente, ordenado, que se construyera sobre la tradición francesa del siglo XIX. Se hacía música patriótica, se respetaban las normas, nada de saltos bruscos. La palabra clave aquí era continuidad. Y justo en contra de esa línea recta, Vincent d'Indy, que era el líder de la Schola Cantorum, propuso una imagen, mucho más poética. Él decía que el arte no era una línea, sino una espiral que se estiraba siempre más alto hacia el infinito. Y este es el modelo de la espiral. Era una idea más reaccionaria, si se quiere, más aristocrática. Para ellos, para avanzar de verdad, el arte no tenía que mirar al siglo anterior, sino mucho, mucho más atrás, a las canciones populares de la Edad Media, al canto gregoriano. ¿Por qué? Porque creían que en esas raíces tan profundas estaba la fuerza y la pureza que hacían falta para renovar el arte y dar un verdadero salto hacia adelante. Pero claro,
En medio de este debate tan encendido entre la línea y la espiral, empezó a surgir una tercera vía, una mucho más radical, que se atrevió a hacer la pregunta del millón. ¿Y si toda esta discusión sobre el progreso no tiene ningún sentido? Había pensadores, como el marxista Georges Sorel, que directamente decían que la idea de progreso en el arte era un mito. Para ellos era una construcción ideológica, una herramienta de los conservadores para justificar el poder, el status quo. Y quien lo resumió de una forma demoledora fue la clavecinista Wanda Landowska. Dijo, en el arte no hay progreso, solo gusto. Es una frase genial. El arte no mejora con el tiempo como una máquina, simplemente cambia. Las formas de expresión de una época no son mejores ni peores que las de otra, solo distintas. Y justo cuando parecía que el debate estaba en un callejón sin salida, con estas tres posturas, llegó a París una fuerza extranjera que lo dinamitó todo. Propuso un modelo completamente nuevo y mucho más complejo. Los ballets rusos eran fascinantes. Por un lado podían ser como los de La Espiral, mirando al pasado. Montaban ballets que parecían sacados del siglo XVIII, dialogando con la tradición, y de paso superando los propios franceses en su terreno. Pero al mismo tiempo, ¡boom!, podían ser lo más revolucionario que se había visto. Esto es La consagración de la primavera de Stravinsky, una obra con una energía tan salvaje, tan primitiva, que la noche del estreno acabó en una batalla campal en el teatro. Para muchos esto era el futuro, y les pareció un insulto. Y aquí está la genialidad de lo que hicieron. Los ballets rusos no se casaron con nadie, no eligieron un bando, crearon una síntesis. Podían mirar al pasado y al futuro a la vez. No era solo música o danza, no. Lo fusionaban todo en un espectáculo total. El lema de su director, Diáguilez, era «Sorpréndeme». La novedad, el shock, era un valor en sí mismo. Y además, rompieron con el mito del genio solitario, porque todo era creación colectiva. Básicamente abrieron un camino totalmente nuevo. Al final, todo este debate de hace más de un siglo nos deja con una pregunta que, la verdad, sigue muy vigente. Hemos visto el progreso como expansión, como una línea recta, como una espiral que vuelve a las raíces o incluso como una ilusión. Todas esas ideas siguen ahí peleándose en nuestra cultura actual. Así que la pregunta queda en el aire. Si el progreso no es una línea recta ni una espiral perfecta, ¿qué forma tiene hoy? ¿A qué suena?